Bueno, soy Fermín González Montaner, seguro conocen a mi viejo, a Jorge, que no se podía conectar porque está con el curso de Fundacrea. Yo estoy de responsable de experimentación en toda la parte de Marisierras. Y ya con el proyecto Malezas venimos trabajando hace varios años. Nosotros hacemos mucho foco en todo lo que es fina, particularmente en todo lo que son los problemas que tenemos de ryegrass y de nabolsa. Les cuento un poco lo que hicimos el año pasado. En la campaña de trigo del año pasado, la idea era evaluar el producto nuevo de Bayer, el Mateno, el producto de Sumitomo, el Empera, que estaba bajo el nombre Rapidicil, y seguir evaluando el Asugro o el Isoflex de FMC para los problemas de raíces que tenemos. Ya esta iba a ser la cuarta campaña de información que venimos generando. Se llevaron adelante dos ensayos, un ensayo apuntado a Raigras y un ensayo apuntado a Nabo. El ensayo de Raigras se hizo en dos modalidades, digamos. Eh, con la presión de campo, que era una presión baja, moderada, de 30 plantas por metro cuadrado de maleza. Y lo que hicimos fue bolear Raigras para tener una alta presión, en donde logramos un paño de Raigras más parecido a lo que tenemos en las zonas de alto problema en los lotes. Y después en la zona de Tres Arroyos, Cascallares, en San Alberto, hicimos un ensayo con el mismo protocolo, pero apuntado a nabo. Todo esto porque en las charlas con Bayer, el posicionamiento del producto de ellos, nuevo, la idea es llevarlo a los lotes problemáticos de las dos malezas, que no son muchísimos en la zona, pero cada vez son más. Entonces ellos lo están queriendo posicionar de esa manera. Lo que hicimos fue tratar de separar al producto en sus tres principios. Entonces, hicimos tratamientos con el producto Mateno solo, en la dosis llena de 2 litros y cuarto, y después separamos, pusimos por un lado el aclonifen, el diflufenican y combinaciones. Entonces, la idea era buscar qué principio activo estaba trabajando en cada una de las malezas. Así tenemos ahí pueden ver los tratamientos que hicimos, con Mateno solo en preemergencia, aclonifen más difluo, aclonifen solo a la dosis, 1687 es la dosis de aclonifen que te queda usando el 2250 de Mateno, y el 140 de difluo de Brodal, que es lo que te queda usando la dosis de 2250 de Mateno. Después hicimos combinaciones de piroxa con difluo para los problemas de las dos malezas, fluorocloridona solo, que es básicamente nuestra estrategia hoy más usada en lo que hace a anabolsa, aclonifen con fluoro. Probamos el Mateno también en post-emergencia para ver la fitotoxicidad. Volvimos a hacer ensayo con el azugro en presiembra, siempre 20-25 días presiembra. Después hicimos ensayo con el Rapidicil, que es el Empera, y con el Mateno sin el doble golpe, digamos. Acá les muestro un poco los datos de las 2N, que es el ensayo que hicimos en Raigras. Eh, Pueden ver ahí en las fechas cómo habíamos tenido una buena precipitación previo a los barbechos, y después, previo a la aplicación de preemergentes, tuvimos 65 milímetros y dos lluviecitas posteriores para la incorporación de estos preemergentes. Así que directamente yendo a los resultados de lo que fue control, lo que podemos ver en este ensayo, que era particularmente de Raigras. Lógicamente, todo lo que son los tratamientos de fluorocloridona solo, aclonifen con difluo, aclonifen con fluoro, aclonifen solo, y el mateno puesto solo tarde, sin el doble golpe, lo que podemos ver es que tuvieron controles bastante erráticos. Obviamente no son productos para esta maleza. Y después, cuando empezamos a meternos en los productos como el mateno, el piroxa o el azugro, vemos controles mucho mejores. Acá en el tratamiento, en el anteúltimo tratamiento, tiene el truquito de que ya está considerado la aplicación del GISMO en bacollaje, con lo cual por ahí para la comparación de preemergentes no habría que tenerlo en cuenta. Lo que vemos es que los productos, el azugro fue el producto con mayor control, tanto en las parcelas de baja presión como en las parcelas de alta presión, mejor que el piroxa, pero también con muy buenos controles, y los dos un poco mejores que el mateno. Pero cuando esto lo llevamos a rendimiento, lo que nos llamó la atención en todas las parcelas
En primer lugar, acá esta es una correlación entre control y rendimiento. Lo que podemos ver es que obviamente el mateno puesto en post, sí, lo que estamos viendo es un efecto fito importante, se ve en la parcela, se veía clarísimo en las parcelas y se vio después reflejado en rendimiento. Pero lo que vimos es que con el tratamiento de mateno solo tuvimos las mejores combinaciones control-rendimiento. Y esto nos llamó la atención. Por ejemplo, acá 75, casi 80% de control, el mayor rendimiento en la zona de baja presión. Y lo mismo vimos en la zona de alta presión, obviamente con controles más bajos por una alta presión de Rayras, con el mayor rendimiento. Así que nuestra conclusión general de este ensayo fue un poco, el mateno lo vimos medio flaquear en lo que hace a control de Rairás. El piroxa, como siempre, dependiendo mucho del agua, siempre que hay buena humedad, el piroxa trabaja muy bien. Cuando empiezan a haber algunas situaciones de sequía, el piroxa vemos que pasa de largo, ya lo venimos evaluando hace varios años. Y el azugro es un producto espectacular para lo que es control de raíz, pero con todas las salvedades de los días presiembra, no usarlo en cebada, la profundidad de siembra para que el producto no quede en contacto con la semilla y no genere fitotoxicidad, etcétera. Varias cosas que ya tenemos evaluadas. Acá vienen algunas fotos de lo que serían los testigos y los controles con el mateno y el mateno en dos hojas. Alguna foto, obviamente la foto del medio, la fluoro, sin ningún tipo de control de ryegrass. Y fíjense la parcela con piroxa, con muy buen control, eh, gracias a las precipitaciones que tuvimos pre y post aplicación. Y después el Isoflex también con muy buen control. Bien, ese fue el ensayo de Raigras, así bien resumidamente. Y después hicimos el mismo ensayo en crucíferas. Acá tuvimos un régimen hídrico bastante menor. Tuvimos alguna precipitación 15 días después de la aplicación de preemergentes de 18 y después 20 milímetros para su incorporación, pero bastante más erráticas y menos, de menor volumen. Y los controles, en lo que hace a control de crucíferas, vemos lógicamente lo que ya esperábamos, los altos controles con litro y medio de fluorocloridona, la combinación de aclonifen con flúor, mejorándolo al control solamente con flúoro, la combinación de azugro con diflu, que tiene con 300 de diflu muy bien, y el mateno otra vez siendo un control aceptable, pero intermedio, no siendo de los mayores. Y sus combinaciones, desagregado de producto, de aclonifen solo o aclonifen más diflu, también trabajando bien. Es decir, acá lo que está trabajando en crucífera es el aclonifen y el diflu, el flufenacet es lo que estaría trabajando en raíras. Acá hay algunas imágenes de los testigos. No era un lote de altísima presión, pero sí, por ejemplo, pueden ver la última foto de cómo estaba el testigo respecto del tratamiento de fluoro en preemergencia. Y cuando llevamos esto a control y rendimiento, llamativamente volvemos a encontrar lo mismo que vimos en Raíraz, con un control del 80%. El rendimiento más alto lo tuvimos con el mateno. Esto nos llevó a pensar que el producto, si bien en sus controles no es un as, anda aceptable y no genera la fitotoxicidad que por ahí tenemos con otros productos. Como por ahí nos pasa con el azuro, con excelentes controles, pero bastante más agresivo para lo que es el trigo. Esos son por ahí un resumen de lo que fue el año pasado. Este año, les voy a mostrar algo de lo que estamos haciendo este año. Es por ahí un protocolo un poco más chiquito, donde lo que me interesa es esta parte, la comparación de preemergentes, donde estamos comparando para Rairas, el reseteo con cletodin sin doble golpe, el reseteo con cletodin con el doble golpe, la suma del azugro, el mateno solo y el piroxa. Esto para ver, para terminar de ratificar que nosotros habíamos visto controles de Rairas intermedios con el producto mateno, muy buenos con piroxa y con el azugro. Lo que estamos viendo este año es esto, en un lote en La Morocha, por ejemplo, con una presión altísima de Ryegrass. Fíjense el testigo, obviamente no se ve el trigo, y el tratamiento con solamente cletodin prácticamente tampoco. Cuando vamos a cletodin y el doble golpe con el paraquat, mejoramos, pero obviamente todo esto son todos nuevos nacimientos. Y vemos muy buenos controles con el azugro y nos llamó la atención, para bien, el buen comportamiento de Mateno y el excelente comportamiento de Piroxa, obviamente por buenas precipitaciones post aplicación.
Y acá un poco lo que les mencionaba del asugro, el tema de la profundidad, si ven la parcela está con muchas plantas de trigo muy chiquitas, estas fotos son más viejas, pero se sigue viendo. Esto es profundidad de siembra. Cuando la siembra queda muy superficial y se hizo el asugro 15, 20 días presiembra, el producto le llega al trigo y le pega una paliza interesante. Y este es otro ensayo en la tigra, el mismo ensayo, también pueden ver el testigo muy con alta presión de Raigras, Cletodin más el doble golpe con Paraquat, bastante bien, pero con algunos escapes, y después los preemergentes, los tres preemergentes andando muy, pero muy bien. Así que bueno, eso es un poco el resumen de lo que venimos haciendo en Raigras y Crucíferas, y ahora les quería mostrar algo también del año pasado. Este es otro ensayo también en San Alberto, pero un ensayo que hacemos de rescate, que hacemos también todos los años, en donde lo que hacemos es dejar lotes por ahí sin aplicar en preemergencia y esperar que se nos vengan un poco los nabos y hacerle aplicaciones de rescate. Y acá hacemos todo este tipo de combinaciones de 2,4-D, 2,4-D con Shark, le agregamos bromoxinil, fluoro con bromoxinil, fluoro con MCPA, MCPA solo, Shark, HIT, bromoxinil, metribuzin. Fluoro con MCPA y bromoxinil, esta es la combinación que hace AO Bilbao allá en la zona Necochea, la triple mezcla de fluorocloridona, MCPA y bromoxinil, y un tratamiento con Curtail. Y acá lo que pueden ver, bueno, más allá de los controles, la fitotoxicidad y el costo de cada uno, estos son datos del año pasado, pero no creo que varíen mucho, y el EIQ de cada uno de los tratamientos, lo que podemos ver es cómo a los productos, cuando los dejamos solos, por ejemplo al 2,4-D, al MSPA, a la fluoro, cuando los dejamos solos, tenemos controles entre el 70 y el 85%, y cuando a esos productos les agregamos algún otro producto, por ejemplo el Shark, el Bromoxin, el Metribuzin, mejoramos los controles por encima del 90%. Y acá es interesante ver cómo cuando lo llevas a rendimiento, estos ensayos, lo que puedes ver es que si bien tenés controles del 100%, todas estas combinaciones que son más agresivas para el cultivo, fluorocloridona más bromoxinil, 2,4-D más bromoxinil, 2,4-D más Shark, la triple mezcla que hablábamos recién, fluorocloridona con MCPA, si bien tenés muy buenos controles, siempre están afectando al trigo. Y los mejores rendimientos los obtenemos con estos tratamientos que nosotros le decimos más dulces, que son combinaciones de MCPA con Shark, con bromoxinil o con metribuzin. Este año estamos haciendo mucho el tratamiento de MCPA con metribuzin en lotes que se nos han escapado algunas malezas, pero siempre lo que vemos y la recomendación es tratar de hacer todo lo más temprano posible. Todo lo que le hagamos al trigo, bueno, en nuestro caso, en muchas veces a la cebada, en post y cuanto más tarde, cada vez las mermas de rendimiento son más altas. Entonces, tratar de llevar todos los palos por herbicida lo más temprano posible. Así que bueno, eso es todo. Eso son 13 minutos, así que creo que bastante bien. Eh, Cualquier pregunta o consulta, después lo charlamos. Perfecto, Fermín. Sí, gracias. Las preguntas las hacemos al final. Muchas gracias, muy buena la presentación. Bárbaro. Bueno, vamos a continuar con el módulo de Oeste Arenoso. Está Diego Rotili ahí conectado para hacer la presentación. Diego, cuando quieras, compartir pantalla y puedes comenzar. Buenas, ¿se me escucha? Se ¿Me te ve? escucha perfectamente. Bueno, buen día a todos. Diego Rotili, en este caso representando a la región oeste arenoso. Eh, Va a ser bien cortita la presentación, como todos los años. Seguimos trabajando en maíz tardío. Em, Repasar lo que venimos haciendo ya hace 4 años. Siempre muy parecido o prácticamente el mismo protocolo. Fíjense que ya atravesamos casi toda la zona, desde ahí la parte de La Pampa que cubrimos hasta la parte oeste de Buenos Aires. Este año particular tuvimos, recuerden, un ensayo en cada año tenemos. Este año lo tuvimos en Tres Lomas, ahí en el límite con la provincia de La Pampa. Y solo como comentario, el proyecto digamos, cuando nosotros relevamos la importancia de los diferentes proyectos que hacemos con asesores, este está muy priorizado, sobre todo
para pegar un vistazo a todo lo nuevo que anda dando vueltas, ¿vieron? Como que sabemos que no ofrecemos respuestas contundentes, porque vamos de a poquito, pero sí hacemos un protocolo serio, organizamos la recorrida de campo y, los resultados se discuten con asesores, así que esto se prioriza mucho. Otro comentario, lo hacemos en maíz tardío, la verdad es que en general en la mesa de asesores y en toda la región, es la herramienta que tenemos para lo que es manejo, sobre todo de la maleza, gran maleza problema que tenemos en la zona, que es Amaranthus. Sabemos que es estratégico el maíz para eso, en la rotación. Generalmente todas las soluciones que existen en el cultivo son bastante efectivas versus soja, claramente. El tema es que queríamos priorizar maíz tardío porque sabiendo que es esencial tener una rotación, queríamos saber si el conjunto de estrategias que están disponibles en el mercado tienen diferencias o no. Entonces, estos son los objetivos que tuvimos, muy parecidos a los de todos los años. Primero, comparar los manejos alternativos que tenemos de diferentes productos versus el manejo más usado en la zona, que sigue siendo el más usado en la zona, que es algún reseteo presiembra o un barbechito corto de glifo y 2,4-D. eh, y después atracina y S-metolacloro como preemergentes, prácticamente sin uso de post-emergente, excepto que haya alguna cuestión muy complicada de algo en el que casi siempre es en B4, B5, algún glifo con algún otro principio activo, dependiendo de lo que se vea, ¿no? Entonces, esa es la comparación clave que buscamos. Después, ¿qué diferencias de control de manejo tenemos con diferentes estrategias generales de momentos de aplicación? Solo usando preemergentes, lo más común, usando pre más post-emergentes, o en algún caso algún rescate, así como dijo Fermín para lo que era crucíferas, bueno, algún rescate para Amaranthus aplicado relativamente tarde, en B6, B7, cuando se nos escapó. Y en este caso lo hacemos sin, obviamente, usar ningún preemergente y ningún post antes del rescate. Y después queríamos saber, bueno, qué persistencia teníamos, sobre todo de los preemergentes y sobre todo comparando entre productos. Y la que agregamos todos los años, en algunos años con más éxito, en algunos años con menos, es evaluar la posible fitotoxicidad de todos los herbicidas residuales que vamos aplicando para los cultivos que siguen en la rotación, que casi siempre para maíz tardío es un cultivo de cobertura de alguna gramínea sembrada al voleo, con el cultivo todavía en pie. Bueno, hicimos un montón de tratamientos, teníamos 25 en total. Acá los agrupé, en el informe lo van a tener, pero los agrupé en grandes estrategias. Entonces, estos son los tratamientos de preemergente sin post. Fíjense el manejo zonal típico, atracina con ese metolacloro. Y después pasamos por Siduapac con atracina, eh, Tincambazone más isoxa más hiprosulfamida con metolaclor, la terbutilacina más el metolaclor y el sulfentrazone más el S-metolaclor. Y después teníamos Travain Max con S-metolaclor, Travain Extreme con S-metolaclor, un experimental, en este caso de Sitcam, que se incluyó como sponsor regional, Sitcam, con S-metolaclor, y el Dynamic con el Piroxa. eh, eso cerraría en los preemergentes, no el tratamiento de preemergentes. Entonces recuerden siempre la comparación que nos interesa en realidad es contra el tratamiento uno, contra el manejo zonal, pero bueno, obviamente comparamos todos y fíjense que, bueno, son las grandes estrategias que hay disponibles. Y después, en lo que es pre más post emergentes, también teníamos un manejo zonal que este no es tan típico, pero es el que a veces sucede. Atracina con ese metolacloro con un post de glifo más 2,4-D más dicamba. Y después fíjense, son todas las combinaciones de preemergentes que nombramos recién, más ese postemergente de glifo más 2,4-D más dicamba. Entonces, repetimos los preemergentes con esa aplicación de post. Pero agregamos eh, el manejo zonal típico de preemergentes, atracina con ese metolacloro, fíjense en estos tres, más algunos postemergentes diferentes. O sea, el glifo con el combe y la atracina, el glifo con, bueno, el tembotrión y el oxoxadifen con la atracina y el glifo con el Teravain Extreme y la atracina. Supongo que entenderán cuáles son los productos que están en el que incluimos una empresa que no es sponsor zonal, pero nos interesaba probarlo.
Y después, por último, tenemos los que son solo postemergentes, tipo rescate, sin preemergentes, o sea, tenemos el reseteo siempre de glifosato más 2,4-D presiembra, pero no tenemos un preemergente con residualidad. Y después, obviamente, de nuevo, con baconatracina, bueno, siempre con glifano, tembotrión y isoxadifen con atracina, el Tetraben Extreme, y al final el manejo zonal de rescate típico, que es glifo con 2,4-D con dicamba, ¿no? Entonces, estos fueron los tratamientos, 25 tratamientos. Siempre teníamos el testigo apareado en todos los tratamientos, con el protocolo del proyecto Malezas, siguiéndolo, siguiéndolo a pie de la letra. Hago una información, recuerden, es un ensayo, siempre hicimos un ensayo por año, más o menos siempre el mismo protocolo, una fecha de siembra típica de maíz tardío en la región, con el híbrido típico, con la densidad típica, con un manejo nutricional típico. En este caso, tuvimos un muy buen año para maíz tardío en lo que hace a lluvias y también en lo que hace a la incorporación y la acción de los herbicidas. Fíjense que estaba el perfil lleno de la siembra y llovió mucho. Hubo una sequía fuerte a fin de enero, principio de febrero, que después se restableció el régimen hídrico. Y bueno, ahí está la fecha de aplicación de los pre y los post. O sea, la aplicación de los post fue justo en plena sequía, después se restableció el régimen hídrico más o menos para la segunda semana de febrero. Y bueno, fíjense, tenemos presiembra la aplicación de los pre, más o menos en B6, B7, B8, P7 en general el promedio del cultivo, la aplicación de los post con los recuentos de frecuencia de malezas al momento de la aplicación de los pre para tener el testigo al inicio y después la subsecuentes mediciones desde la aplicación de los post hasta casi R1, ¿no? Y después la siembra de avena ahí con el cultivo ya en madurez. Bueno, este es el primer conteo, más o menos al mes de la aplicación de los preemergentes. Fíjense, lo importante, estos son lo que son solo preemergentes. Lo importante a destacar, perdón, es que el manejo zonal, el manejo zonal ya tenía 50% de control nomás, versus los demás que tenían algo así como un 60-70% y hasta el 100% de control. Entonces sabemos que hay combinaciones acá particularmente las que más se destacaron, que tienen mucha mejor residualidad que la tracina con el S-metolaclor. Si pasamos ya los pasados los 45 días de la aplicación de preemergentes, fíjense que ya el manejo zonal pierde mucha residualidad, tiene algo de control, pero pierde residualidad, y tenemos algunas alternativas superadoras eh, y algunas muy superadoras con realmente muchísima residualidad. Y después ya cuando vamos a R1, con el cultivo ya con total cobertura, fíjense que se pierde casi toda la residualidad del manejo zonal de la tracina y el S-metolacloro. Recuerden que este es todo Amaranthus y, y siguen con muy buenos controles algunos de los tratamientos. Realmente estos nos sorprendieron, nos destacaron. Y fue algo grato de ver, es lo que vemos todos los años, que cuando tenemos el conjunto de tratamientos alternativos, generalmente tenemos mucho mejor control que el manejo zonal. Ahora, cuando vamos a los que tuvimos pre más post, em, fíjense que acá a los 24 días de la aplicación de preemergente simplemente es repetir lo que vimos antes. O sea, todos estos tratamientos son los mismos que teníamos antes, con solo los preemergentes. Lo que es interesante es que cuando vamos a los post, la aplicación de post emergente, ya sea con el manejo zonal o con todas las otras alternativas, realmente tiene un impacto muy fuerte respecto a solo usar el preemergente y esperar a su residualidad. Entonces, esa segunda aplicación realmente disminuye muchísimo la frecuencia y lo que no se ve acá, pero lo registramos siempre, es que incluso con malezas grandes solemos tener buenos controles, bastante indiferente entre principios activos de post y lo que vemos después a R1 es que realmente todas las malezas están ya sea con bajo vigor o con un color de casi total control. Algún escape siempre hay, pero realmente estos porcentajes que están acá son, son de frecuencia de malezas muy, muy pequeñitas. Y después este es el rescate final.
Fíjense, esto es sin aplicación de preemergentes. Fíjense que esto es con el post aplicado en B7 y lo vamos a registrar más o menos 20 días después, o sea, algo así como pre-periodo crítico. Y este es el manejo zonal, o sea, simplemente hacer una aplicación de glifo con 2,4-D y dicamba. Y bueno, la realidad es que las otras alternativas, capaz, hubo un poquito de mayor efecto con el combe y con la tacina, que no tendría tanto sentido. Realmente esto es un error aleatorio estadístico. La realidad es que en general estos rescates tienen efectividad, pero la frecuencia de maleza sigue siendo alrededor del 30%, o sea, los controles de 70 versus algo así como el 80-90 con los que tienen pre más post, ¿no? Sí, lo que sabemos es que si el Colorado está grande, en estos casos los controles que tenemos en general siguen siendo buenos cuando aplicamos los post. Siempre y cuando lleguemos al blanco, no nos genera tanto problema con la disponibilidad de principios activos que tenemos en maíz. Bueno, cuando englobamos las estrategias generales, obviamente ahí teníamos una diversidad de principios activos muy grandes, pero como verán, hay variabilidad, pero en general estos promedios de estrategias, sobre todo a la hora de planificar el cultivo, se cumplen bastante bien. Este es el promedio de control de los preemergentes a los 24 días de la aplicación, a los 48 días de la aplicación. Fíjense que siempre tenemos alguna camadita de amaranthus que se viene después. Y acá tenemos lo que más nos interesa y es cómo llega el cultivo ahí pre-periodo crítico o alrededor del periodo crítico. Fíjense que la estrategia más común utilizada, incluso considerando la variedad de principios activos que tenemos, que es solo usar preemergentes, ya tenemos una frecuencia de maleza del 50%, o sea, un control del 50% por las camadas que vienen después que salen. Obviamente son malezas chiquitas, pero que terminan siendo los que complican la salida del maíz tardío, ¿no? Porque terminan creciendo y tenemos que esperar al maíz tardío para cosecharlo y ahí es donde tenemos la diseminación de toda la segunda camada de Amaranthus que aparece, que se evidencia en este 50% de control de R1. Cuando aplicamos los premas postemergentes, fíjense cómo tenemos 90% de control durante casi todo el ciclo de cultivo y este 11% promedio de frecuencia que tenemos con todas las estrategias de premas postemergentes son todas malezas con mucho menor vigor, mucha menor eficiencia reproductiva también, ¿no? Y bueno, después están los rescates con postemergentes que fíjense, incluso a R1 tenemos menor frecuencia que si solo usamos los preemergentes. Obviamente tenemos el palo que le pega la competencia de Amaranthus al maíz ese primer mes antes de la aplicación de los postemergentes. Entonces, esta no parece ser una estrategia recomendable, pero sí sabemos que tenemos muy buen control en general con todos los principios activos disponibles en maíz. Lo que vimos antes es que los manejos zonales, por lo general, los más típicos, los commodities, están un pasito por detrás que todos los otros principios activos. Acá es una relación que vimos entre, fíjense, en el eje X tenemos el control, o sea, la reducción de frecuencia de malezas hacia pleno periodo crítico, donde 0 sería sin control, y acá a la izquierda tenemos una reducción casi total, fíjense, 90% de control. Y acá tenemos el cambio de IQ versus el manejo zonal. Entonces, acá en el 0 está simplemente aplicar atracina y ese metolacloro como preemergente, y hacia arriba significaría que aumentó el EIQ y hacia abajo que disminuye el EIQ. Y fíjense que como se resume acá a la izquierda, en general, si queremos mejores controles, tenemos que aceptar un mayor EIQ, bastante mayor, más o menos 30 puntos de EIQ promedio mayor. Pero en general es eso. Cuando vamos a lo particular, hay algunas estrategias que nos permiten disminuir el EIQ, sobre todo si vamos a los que incluyen solo una aplicación, que están acá, solo una aplicación de pre y solo una aplicación de post, con un control razonable. Hay algunas estrategias particulares que nos permiten, perdón, acá no lo detallé, pero en el informe está, nos permiten tener un EIQ bastante similar al del manejo zonal con algún número de aplicaciones más. Esto agrega kilogramos de principio activo, pero el EIQ se sostiene dentro de todo bastante razonable o incluso un poquitito menos. Entonces sabemos que hay un montón de alternativas en lo que es el cultivo de maíz, que es nuestro cultivo para manejar Amaranthus, muy interesantes, que nos permiten después, dentro de nuestra rotación típica
maíz soja, maíz girasol, maíz trigo soja, dependiendo de la subzona donde estemos en la región. Tener a raya el amaranthus, que es el gran cuco cuando vamos a la soja, ¿no? Para terminar, esto es lo que vimos de la fitotoxicidad de avena. Acá lo que hicimos, recuerden, es sembrar avena al voleo, a una densidad conocida, más o menos en R6 o pasadito el R6, era en abril. Y, y después medimos cuál fue el logro más o menos un mes después de sembrada la avena con los diferentes tratamientos. Y fíjense que lo resumimos acá para no ver particularidades acá, por eso ni siquiera detallé los tratamientos, solo la empresa. El coeficiente de logro solo con los preemergentes, que es esto que está acá en amarillo, fue mayor en promedio que cuando aplicamos pre y post emergentes. Con muchísima variabilidad entre tratamientos, yo creo que es una variabilidad aleatoria, no producto de la residualidad de los productos. Eh, la pérdida del logro, porque no la pudimos asociar a ningún principio activo en particular, las preguntas siguen ahí dando vueltas y es si realmente tenemos residualidad y fito para la avena cuando lo sembramos tanto después de la aplicación, o si en realidad hay problemas con la dificultad de implantación por cobertura de malezas o una dificultad aleatoria por dónde cae la semilla, dado que el maíz sigue ahí en pie, ¿no? Nosotros lo que es interesante es que estos logros son realmente bajos. Después la avena o el centeno cuando lo sembramos sigue su curso y es la gran estrategia para prevenir todo el malezamiento posterior que tenemos durante el secado del maíz tardío. Pero es interesante saber que versus un cultivo de avena verdeo típico de planteos ganaderos, tenemos que aumentar muchísimo la densidad de siembra e incluso ahí no, probablemente no tengamos el éxito que pensamos que podemos tener, ¿no? Sigamos con Altina y boleamos la avena más abajo, si hemos logrado más éxito, esto es al voleo simulando un avión, ¿no? Antes lo hacíamos con avión, ahora directamente lo simulamos nosotros eh, tirando las semillas de arriba, ¿no? Bueno, simplemente resumir lo que aprendimos. El gran cuco es el yuyo colorado, tuvimos buen control general, pero el tratamiento comúnmente usado en la zona tuvo mayor frecuencia que los demás, ¿no? La aplicación de una posta de emergencia típica zonal, o sea, simplemente hacer la tracina y el cloro y el glifosato con el 2,4 y el dicamba, disminuyó considerablemente la frecuencia de Amaranthus, pero todos los otros tratamientos generalmente tuvieron menor frecuencia de Amaranthus que este típico manejo zonal de pre-post. Nunca tenemos suficiente residualidad para estar cubiertos con los preemergentes en todo el ciclo de cultivo, sobre todo hasta que cierra el surco, piensen maíces tardíos de no tan buena cobertura. Pero sí existió un nivel de presión significativamente menor que el testigo. Y también tenemos disminuciones del tamaño de malezas cuando usamos los post, ¿no? Eso en general. Bueno, entonces finalmente como aprendizaje general después de 4 años es que el maíz es el cultivo estival que tiene más amplio espectro de mezcla, productos, etcétera, dentro de las rotaciones habituales de la zona para Amaranthus. Sabemos que tenemos un montón de estrategias diferentes que podemos usar con bastante buen éxito, pero en general, versus lo que venimos haciendo, las moléculas alternativas son mejores. Eso es lo que aprendimos. Bueno, este año seguiremos con una estrategia similar. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, Diego, muchas gracias. Muy bueno. Bueno, y ahora pasamos a la tercera presentación, que es la de centro, y después vamos a tener el espacio que les mencioné de preguntas. La presentación la va a hacer Andrea Lardone, de la región centro. Eh, Así que, Andrea, si estás preparada, ya podés comenzar cuando quieras. Bárbaro, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto, sí. De 10. Bueno, como dijo Matías, mi nombre es Andrea Lardones de Región Centro y hoy con Julián García de la empresa Oro Verde vamos a contarle nuestra experiencia en el módulo que llevamos adelante de la campaña pasada. Pero antes un poquito agradecer desde Región Centro al proyecto Malezas, que venimos participando desde hace muchos años. Iniciamos en la campaña 2015-16. Siempre tuvimos foco como maleza problema Amaranthus y en su momento empezamos en el campo Merideo, al sur de Córdoba, y fuimos probando estrategias para distintos cultivos. Fuimos en soja, maíz y algunos años girasol.
Después de 4 años trasladamos el módulo a La Escondida, en General Valle, donde también evaluamos para estos cultivos y bueno, fuimos combinando tanto estrategias químicas con algunas más de sistemas. Y ahora llegando a esta campaña, la 23-24, el módulo lo instalamos en la localidad de Río Cuarto. Julián, te veo por ahí, así vamos echando. Sí, sí, acá estoy. Buen Ah, está, día. Juli. Bueno, Juli, si querés presentarte un poquito más y ya largamos con los datos en sí. No, vamos, sigamos. Dale, dale, dale. ¿Quieres pasar a la próxima, Paula? De 10. La veamos. Bueno, este es el primer año que hacemos el módulo, lo hicimos en Río Cuarto, un campo del grupo Tegua. Y bueno, Julián, como responsable del módulo, nos va a contar un poco más. Bueno, este ensayo se hizo sobre un maíz tardío. Estaba el antecesor maní con una cobertura de trigo, con un cultivo de servicio. El año, en líneas generales, fue muy parecido a lo que se presentaba en el ensayo anterior. Y veníamos de un invierno muy seco. Ese trigo se terminó de secar bastante tarde. Y la presión ahí el target fue Colorado, fue Amaranthus. Y se valoraron también después Marihuacho, algo de otras malezas, pero bueno, eso está en el reporte ahí que terminamos de hacer también con Mati, que ahí lo veo. Em, ¿Querés ir pasando, Paula? Así, ahí está. Bien, hay un poco para ponerlos en sintonía con el tema de fechas. Las aplicaciones de los preemergentes se hicieron el 13 del 12, o sea, fue el día de la siembra, y después los tratamientos de post-emergencia se hicieron el 5 de enero. Algo para aclarar un poco, si bien hasta agosto no había, era 0 milímetros, después empezamos a tener precipitaciones y bueno, esto como se hacía básicamente con un timing muy medido. Tuvimos la puesta a cero del lote antes de la siembra, después llovió, después se puso a cero con un quemante y tuvimos después la puesta con preemergentes y se incorporaron con algo así en 3 días con 160-180 milímetros de lluvia. ¿Mm? Esto está bueno también porque se nota algunas cuestiones con ciertas residualidades, con algunos productos que sabemos que cuando hay más precipitaciones, bueno, se van perdiendo en el tiempo. La No sé si siguiente. Ahí. Los tratamientos se dividieron en preemergentes, o sea, había un tratamiento zonal que es el 1, y después esos mismos preemergentes con postemergentes, con un tratamiento zonal de postemergente que era glifosato con tricloran. Y después tuvimos un tratamiento de preemergentes con postemergentes que ahí está en la segunda parte, y después tenemos un tratamiento de únicamente rescates o postemergentes. O sea, lo que se hizo fue dejar la parcela con la puesta a cero y después el día 5, el día de postemergente, fuimos con los rescates. ¿Se viene entendiendo hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, un poco ahí entre condiciones climáticas y momentos de lo que sería aplicación, siembra y después las observaciones. Acá las mediciones se hicieron con el conteo de plantas con el aro y también con escala ALAM. Algo para rescatar, que por ahí no comenté al principio, todos los tratamientos tenían testigo pareado, o sea, el tratamiento se evaluaba contra su testigo pareado acá.
Era un lote que tenía una presión de colorado, digamos que intermedia, y también por cómo vino el año, los primeros pulsos o los grandes pulsos de nacimiento de colorado se controlaron en la puesta a cero, ¿no? Como para que vean, el 12 se hizo la siembra, no hubo condiciones ese día, así que al otro día de la mañana temprano sí se hicieron las aplicaciones perdón, se hicieron las aplicaciones y después se hizo la siembra. Ahí sí llovieron esos milímetros que les comentaba, o sea que la incorporación fue bastante importante. Veníamos de condiciones de muy buenas precipitaciones. O sea, yo rescato todo esto para que después, cuando vean los resultados, también podamos comprender algunas situaciones de cada combinación, ¿no? Y después el día 5 se hicieron los post emergentes. Los post emergentes en ese momento eh, también tuvimos muy buenas o precipitaciones después, o sea, había llovido y a la tarde se hicieron las aplicaciones y después hubo lluvias posteriores y la altura del Colorado eh, era de Marbete, o sea, no estaba ni pasado ni muy chico, o sea, estaba en condiciones buenas y venía de condiciones además eh, eh, buenas ambientales. Si quieren pasar la próxima. Un poco, bueno, como para ver, tenemos tratamientos esto está hecho a los 17 días después de aplicación y a los 24, eh, y el tratamiento zonal en líneas generales a los 25 días tenía un 55% de control contra tratamientos que llegaron al 95% y quedaron. Otra cuestión que las buenas precipitaciones y condiciones de temperatura, además viniendo de un lote de maíz, si bien tenía un trigo al voleo, hace que la tasa de crecimiento del cultivo sea bastante importante y eso también ayuda al control de las emergencias o de ciertos nuevos nacimientos, ¿no? Eh, ¿Quieres agregar algo, André? Ahí. Vamos bien, sí, tal cual. Ah, Comparamos el manejo zonal con bastante mejores controles de los alternativos. Me parece que eso es para rescatar respecto de los zonales. Digamos que tenemos mejores alternativas. Y esto que vos destacas de las condiciones climáticas, en ningún ujú. momento ni siquiera las malezas estuvieron estresadas, y vemos estos buenos controles. Bueno, y acá que tenemos la combinación con y sin los post-emergentes a Así es. distintos días desde la aplicación, también vemos que en algunos casos mejoró el control agregar el post y en otros casos no hubiera hecho falta, digamos, en condiciones normales Exacto. de lote. Eh, pero posiblemente por tan buena condición inicial y cómo se incorporan los preemergentes en el inicio. Ujú. Sí. En líneas generales, básicamente se siguieron los protocolos, pero bueno, había tratamientos que se veía que no iba a haber mucha diferencia. Puede haber después, cuando empecemos o cuando vean el informe completo, alguna cuestión con control de manihuacho, que es un problema, ¿no? El control de manihuacho, y hay algunos tratamientos acá que mejoran bastante el control de manihuacho. Y después también lo que tuvimos, como el trigo se secó tan tarde, eso semilló y teníamos emergencia de trigo, así que también evaluamos lo que sería un trigo guacho para ver cómo se comportaban. Obviamente que tenemos tratamientos ahí que directamente respetan a los dos cultivos, o sea, no solamente van a controlar el colorado, alguna gramínea y después semillas como hipomoea, malva, que también hay algunas apariciones, pasan de largo, pero bueno, básicamente todo lo que son tratamientos pensados para semillas chicas, eso directamente tenemos buenos respetos, digamos, a lo que es cultivos o lo que sería maleza con maní y trigo. Eh, la Ahí. otra, bien. Dentro de las diferentes estrategias, acá tenemos lo que sería
el control de Colorado con los post-emergentes, sin el preemergente, y acá también podemos encontrar que eh, hay muy buenos controles y de hecho esto de post-emergencia, imagínense que ya cuando se aplicó a los 14, 27 días ya era un maíz que estaba bastante cubriendo el entresurco, entonces por eso tampoco cambian estos resultados. Acá en esta zona sabe caer bastante, bueno, o tenemos piedra y entonces ahí donde después de una piedra que entra un poco de luz, se puede volver a ver alguna cuestión de residualidad o acción de persistencia de algunos productos. En este caso no pasó eso y el maíz la verdad que tuvo muy buena tasa de crecimiento. En ¿Sigue? la- Bien, acá hay una comparación, ¿querés comentarla, Andrea, esta? Dale, dale, dale. Acá es un resumen promediando según los principios activos, pero de la misma estrategia. Entonces, primero tenemos solamente el preemergente zonal, digamos que es donde tenemos los menores porcentajes de control. Después ese preemergente zonal con el postemergente zonal, que en este caso es el piclorante, digamos, zonal. Y luego vemos cómo aumenta el porcentaje de control con la estrategia que sigue, que es el promedio de todos los preemergentes que probamos, más el post, el post en zonal. Luego solamente haber hecho preemergentes, luego esos preemergentes más el post, y después nos quedamos solamente cuando no usamos ningún preemergente, nos quedamos en reseteo y fuimos solamente a los postemergentes. Como para ver ya directamente la combinación de un promedio de las distintas estrategias generales. Vamos a ir con pre únicamente, pre y post, Ujú. ir solamente a los post. Que Bien. veamos estas condiciones particulares de este año, que no siempre vemos estos excelentes controles solamente con post. Sí, sí. Y ahí en líneas generales, para rescatar también está buena esta condición de altas precipitaciones, ya que, bueno, ponen en evidencia algunos comportamientos de productos que tenemos de preemergentes bueno, tienen mayor o menor vida con altas precipitaciones. Lo que no o lo que no refiere a que sean malos, sino que por ahí este año hacemos los mismos tratamientos y las precipitaciones son menores y ellos pasan a ser los mejores tratamientos, ¿no? Eh, Esto es básicamente como para entender la situación en base a la condición climática. Ujú. La que Eh, sigue para ir cerrando. Bien. Bueno, coméntala, Andy. Dale, dale. Directo. Bueno, como para ir cerrando y como conclusiones, digamos, creemos que es una estrategia integrada, digamos, la de mejor manejo de malezas, combinando pre y post según la situación del lote, pero esto dependerá, por supuesto, del monitoreo continuo de los pulsos de emergencia de maleza y esta adaptación local. Sí. Y pasando una más. eh, bueno, y hago un paréntesis, perdón, de este año que venimos conversando con Julián, que vemos que esta campaña va a haber un adelanto en las fechas de siembra y puede llegar a haber lotes con sembrados ya con emergencia de amaranto y creo que estos datos de post pueden ayudar bastante a la estrategia química. Sí. Sí, Juli. No, de hecho, ahí para rescatar un poco y tomo lo de la presentación anterior. Yo creo que en maíz tenemos un gran potencial para justamente una rotación de principios activos. Entonces, por ahí, en ese caso, hacernos cargo en la elección de principios activos que no utilicemos en otros cultivos para poder, bueno, generar justamente, valga la redundancia, la rotación, ¿no? Hay una muy buena oferta junto con una muy buena acción de control, básicamente para Colorado y gramíneas. Entonces, por ahí eso nos puede dar una buena mano al momento de elección de preemergentes para maíz contra, en nuestra zona, lo que sería soja y maní, ¿no? Sí, tal cual.
Bueno, ahora sí, para ir cerrando, otra de las oportunidades que nos da el proyecto es, bueno, la interacción con las otras regiones y las giras agrícolas, que para nosotros son un espacio de encuentro, digamos, no solamente con los miembros CREA, con los asesores, con las empresas, todos los equipos técnicos, y generar estos espacios de discusión, tanto de malezas como de otros temas. Por ejemplo, en este último año también vimos fungicidas en maíz y soja, además del módulo, en la jornada de febrero, que estuvimos más de 60 personas reunidas. Así que bueno, solamente para cerrar, agradecer a los que hacen posibles estos módulos y bueno, quedamos atentos a las preguntas y si todo sigue encaminado como hasta ahora, esta campaña que iniciamos será nuestro 10º año en el proyecto para evaluar amaranthus, este caso en el cultivo de soja. Gracias. Y yo especialmente quería agradecer al Creación Centro y a Andrea por haberme tenido en cuenta y por ponerse al hombro toda la presentación. Así que muchísimas gracias, Andrea. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias a ambos, Andrea, Julián, por la presentación, muy buena también. Y ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas. Paula ahora va a rescatar algunas, lo que pasa es que Paula estaba con la presentación en este momento, así que no podía ver el chat. Yo tengo una que recién estaban intercambiando en el chat, creo que se la habían hecho a Diego Rotili, pero me parece que es interesante para hacérsela a los tres, que es cómo evalúan el impacto de los hormonales en post-emergencia, en el cultivo de maíz y también en el de trigo, porque Fermín nos había mostrado también algunos datos de hormonales. La pregunta estaría bueno que la respondan los tres, porque en centro se usó picloram, según recuerdo, en oeste arenoso 2,4-D, y en el trigo habían usado del MSPA el 2,4-D. Así que, bueno, podríamos intercambiar un poquito sobre impacto en el cultivo del uso de hormonales post-emergentes. Diego, ¿querés comenzar vos, que ya habías hecho habías dado algunas respuestas ahí en el chat para comentarlo para todos? Dale, sí. Sí, ahí contesté. Perdón, una que justo preguntó ahí Pablo de si tiene algún comentario sobre el uso de mesotrione. Antes nosotros probamos hace un par de años, creo que Calisto, digamos, como que tenía mesotrione y tuvo muy buen resultado, recuerdo. No seguimos estos años, pero tuvo muy buen resultado. Y contra Amarantos, ¿no? Y después, respecto al uso de hormonales, y bueno, como dije ahí, yo este año llovió bastante, excepto en una parte muy particular. Yo creo que eso también puede haber tenido algún efecto, no tan contundente el uso de hormonales. El problema que vemos, así como dijo Gastón, es cuando empieza esa seca tremenda y se extiende y usamos hormonales, es cuando más vemos que sufre el cultivo. Sobre todo en términos de vuelco, digamos, uno ve fito al principio y después capaz que lo ve como un poco más débil y tiene más riesgo de vuelco. Ahora, es el miedo que tenemos cuando medimos rendimiento en los ensayos que tenemos de malezas. No está tan claro que tenga un impacto tan fuerte, ¿no? Digamos, eso es lo que, por lo menos lo que tenemos. Y entonces este año vamos a hacer un diseño ya directamente para tratar de pescar eso, sobre todo. Con muchas repeticiones. Em, pero por lo menos mi comentario es ese. Creo que existe alguna fito, no es tan contundente, sobre todo cuando tenés un lote que venís de una soja mal manejada o de años de soja mal manejados con un bosque de amarantus, ¿no? Entonces ahí es como que cambia la prioridad. Después, ahí Nati preguntó para más tardío, ¿Acuro no está como estrategia zonal clásica? Lo hemos probado otros años, no es lo más común. Digamos, lo más común es atracina y S-metolacloro, no es otro principio activo, esa es la realidad. Entonces hay que compararse con lo más común. Pero sí, lo probamos otros años, Nati. Bárbaro, gracias Diego. Bueno, Julián y Andrea, sobre el tema este de hormonales. Dale, Juli. Bien, en líneas generales, acá el hormonal para rescate fue picloram. A ver, nosotros el año pasado sí tuvimos mucho carry por picloram.
en líneas generales se veía en maní, se veía en soja, y es básicamente por la falta de precipitaciones, ¿no? Veníamos de una campaña 22-23 muy seca para el olvido, y creo que eso hace a que, bueno, no terminen de degradarse algunos usos de este hormonal, y después encontremos en cultivos estivales algunos rodales o lugares que se encuentran con fito. No arranca el cultivo con la fito, sino que es como que encuentra en algún momento el problema, y bueno, ahí se nos llena el alma de preguntas y empezamos a salir para todos lados y nos acordamos lo que hicimos en la campaña pasada. Eh, con respecto al uso de dicamba y 2,4-D y en pos, mi experiencia es básicamente timing. O sea, muchas veces pensamos en que estamos todavía con alguna opción de un B4, B5, y ya estamos bastante avanzados. Hay materiales que tienen otros comportamientos fenológicos, no solamente los de hoja. Y después sí empezamos a encontrar estas raíces de anclaje, que ahí es donde empiezan los miedos de vuelco y algunas situaciones. Más en nuestra zona que para maíz tardío, esperando cosecha y que pierdan humedad, pasamos por muchos vientos fuertes, y ahí es donde podemos empezar a tener vuelcos de plantas. Eh, yo creo que viene por ahí el tema. No tengo mucha experiencia con respecto a disminución de rendimiento. En algún momento pensamos encarar algún ensayo de lo que es enlist versus no enlist y momentos de aplicación, pero bueno, va quedando en las ganas, ¿no? Bárbaro, gracias. Una cosita, puede ser Sí, respecto dale, de la Andrea. pregunta de Acuron, que nosotros probamos Ah, Acuron también. Creo que es interesante para el tema de maní guacho, cuando tenemos los maíces después de maní, que no mostramos el tema maní, pero puede ser una muy buena alternativa sí, para el maní guacho en maíz. concuerdo. Y tampoco probamos el Dynamic, el amicarbazone, que también es una muy buena estrategia para el control de manihuacho. Ujú. Bueno, Fermín. Sí, ahí en lo que hace a fito con hormonales en trigo, eh, no hemos visto problemas de fitotoxicidad cuando los dejamos solo, por ejemplo, al MSPA, cuando dejamos solo al 2,4-D. Sí, como les mostraba en el gráfico, cuando empezamos con las combinaciones, le empezamos a agregar algunos quemantes y algunos otros productos, ahí tenemos efectos de fitotoxicidad fuerte. Por eso siempre la recomendación es tratar de traer todo lo más temprano posible en lo que hace a aplicaciones para después dejar al trigo solo, digamos. Todo lo que son esas aplicaciones que nosotros llamamos de rescate, cuanto más tarde se van, mayores son los efectos que tenemos de pérdida, lo tenemos bastante medido. Ahí entra un poco lo que jugamos siempre con algunos bioestimulantes y demás que te ayudan por ahí a reducir esa carga de fito, pero sin recuperar 100% el cultivo, ¿no? La primera estrategia sería hacerlo más temprano. Y después ahí había alguna pregunta por ahí en el chat que vi de mesotriones, si tenemos alguna experiencia con mesotriones. Tenemos experiencia de mesotrione para lo que es control de crucíferas en trigo. La experiencia el año pasado fue de las tres localidades que hicimos el ensayo, en una tuvimos mucho problema de fitotoxicidad con el mesotrione, puesto en preemergencia, toda la parcela de trigo estaba muy amarilla. Después en rendimiento no se vio, eh, pero nos llamó mucho la atención porque nosotros lo estábamos usando en 300 centímetros cúbicos y nos generó mucha fito. Lo usamos también a nivel de lote en combinación con el tratamiento de fluorocloridona, agregamos 200 de mesotrione. No aportó mucho el año pasado, pero este año en los ensayos que tenemos sí estamos viendo un muy buen control con esos 300 de mesotrione en pre como complemento o reemplazo de flúor, con muy buenos controles. Así que el año pasado la experiencia no había sido la mejor con el mesotrione, pero este año la verdad es que estamos viéndolo muy bien. Es algo que charlamos siempre con Ramón Gigón y él nos dice
que lo probemos, que lo usemos, que a él le anda muy bien. Y la verdad que este año lo estamos viendo más parecido a lo que él venía viendo antes. Bárbaro, gracias. Bueno, estamos Ah, un poco en tiempo cumplido. Hay una pregunta más ahí sobre Tervain respecto al control con la tracina, ¿cómo lo ven? Si quieren, pueden responder. Les pido una respuesta lo más breve posible y después avanzamos con las otras presentaciones. Yo no lo he probado, así que te la dejo, Diego. Ahí lo escribí. Sí, No, Diego o Julián y Andrea, los que han trabajado muy más bien, en maíz. muy bien. Breve. Muy bien, anduvo muy bien, perfecto. bien, lo Julián y mismo. Andrea. Creo que ahí se nota la diferencia y básicamente con las altas precipitaciones, ¿no? Bien. Bueno, gracias. Vamos a pasar a las otras presentaciones. Dos aclaraciones antes. Muchas gracias, gente. La presentación, toda la jornada está quedando grabada, así que después les vamos a pasar el link para que la puedan ver. Los trabajos de los módulos de malezas están colgados en la web del sitio de malezas del proyecto y también en contenidos CREA. Cuando finalicemos la jornada, les pasamos en el chat el link de ambos para que quien quiera pueda descargar los trabajos completos, que son los que se están presentando acá, de todos los módulos. Bueno, deberíamos continuar con Córdoba Norte. Paula Cabanela, creo que andás por ahí Sí, para hacer la presentación. ¿se ve? Sí, se ve, ahora sí, en modo presentación, Ah, perfecto. buenísimo. Bueno, buen día Bueno, para todos. buen día. Ver caras que hace mucho que no veía. Así que bueno, les voy a comentar un poquito el módulo que llevamos acá en la región. Bueno, como dijo Mati, mi nombre es Paula Cabanela, yo trabajo en la mesa agrícola de la región CREA Córdoba Norte. Hace varios años que venimos con los módulos, eh, variando un poco la forma. Lo veníamos haciendo en lotes de productor y ya desde hace dos campañas lo venimos haciendo con la gente de Coideas. Ellos tienen, digamos, un gran centro de experimentación en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Nacional, camino a Capilla de los Remedios. Entonces, digamos, este va a ser el tercer año, esta campaña, digamos, 24-25, que hacemos el ensayo ahí. Básicamente, el campo lo que tiene es amaranthus y por sectores, gramíneas anuales, digamos, pero predomina el amaranthus. En el caso del ensayo de la campaña pasada, nosotros teníamos como maleza target amaranthus y como maleza secundaria urocloa. El tema del urocloa no estaba pareja en todas las parcelas, con lo cual, digamos, los resultados que van a ver es principalmente de amaranthus y fueron estrategias preemergentes para el cultivo de soja y maíz. Otra cosa para aclarar es, no son ensayos que los sembremos, con lo cual también, digamos, ponemos a los productos, les exigimos el máximo, porque no nos está ayudando el cultivo posterior. Entonces, bueno, esa es otra aclaración. Las aplicaciones tanto para los tratamientos de soja como para maíz se hicieron el 19 de octubre. Después tuvimos 12 milímetros posteriores con dos pequeñas lluvias que, bueno, incorporaron bastante los productos. Y se hicieron evaluaciones a los 30, 55 y 70 días después de la aplicación. Otra cosa para aclarar, el Amaranthus recién nació a fin de noviembre, con lo cual digamos, no hubo malezas hasta, digamos, la segunda evaluación,
cuando veamos la evaluación de los 30 días, vamos a ver que hubo muy buenos resultados, pero principalmente porque no hubo presión de maleza. Y desde que se aplicó hasta la última evaluación, que fue a fin de diciembre, hubo en total 127 milímetros. Bueno, acá para que vean cómo son las parcelas, son sin repeticiones, son tiradas de 20 metros aproximadamente, 20-30 metros, con testigo apareado, y lo que evaluamos es porcentaje de control mirando el testigo que tenemos a la derecha de cada una de las parcelas. Hicimos todos los tratamientos de soja y el mismo día se hicieron todos los tratamientos de maíz. La idea era hacer un reseteo previo a la aplicación del preemergente de la maleza. Al momento de tener que hacer la aplicación no había nacimientos, con lo cual, digamos, partimos de un lote limpio. Sabíamos que históricamente había mucha presión de Amaranthus y de alguna gramínea, pero no se hizo un reseteo porque estaba completamente limpio el lote. ¿Cómo nos manejamos nosotros? Veníamos trabajando con las empresas, les comentamos cuál va a ser, digamos, nuestra idea de ensayo, y ellos nos proponen, digamos, los mejores tratamientos que cada uno tiene, y sumamos nosotros algún tratamiento estándar de la zona. En este caso nos acompañaron 7 empresas. El tratamiento estándar de la zona para el caso de Colorado fue sulfentrazone, metolaclor y diclosulam. Otro punto también que venía pensando ahora cuando todos comentaban mucho el tema de la fitotoxicidad, al ser, nosotros, bueno, no tenemos el cultivo, pero al ser tratamientos que posiciona a cada una de las empresas, creemos que no deberíamos tener fitotoxicidad cero. Igualmente creo que está bueno tener el cultivo dentro de las parcelas. Para ver resultados, los que les comentaba, el tema de esto es para estrategias pensadas para un lote que va a soja. 30 días después de la aplicación vemos que son las barras azules, vemos que tenemos excelentes tratamientos, pero principalmente porque recién estaba empezando a aparecer el colorado. Esperábamos tener mayores precipitaciones y temperaturas para que el pico de colorado se diera antes, por eso fue la aplicación en ese momento. Hubo lluvias, muy pocas precipitaciones en octubre y noviembre, con lo cual por eso es el desfasaje entre la aplicación y el inicio de las emergencias. Lo que vemos es a los 55 días después de la aplicación, que fue la segunda evaluación, donde ya teníamos una presión interesante de colorado. Hay muchas estrategias que son interesantes, no le voy a nombrar cada uno de los productos, después va a estar en el informe. Quizás sí vemos que hay 3 estrategias que ya empiezan a flaquear y se vuelve a ver 70 días después de la aplicación que siguen la misma tendencia, que son el tratamiento de Syngenta Ledus, el Remigate y el Capaz con el Command. Acá algunas imágenes para que se hagan una idea de cómo estaba el ensayo. Si ven los testigos apareados, digamos, predominaba el colorado y veíamos algunas matitas de Eurocloa, pero bueno, no fue lo que predominó, digamos, en el ensayo. Si quieren, vemos los que veíamos que a los 55 días había bajado el control, el caso del Ledus, el Remigate y el Capaz 50. Y, digamos, otra cosa que veíamos nosotros, que estuvimos haciendo un sondeo también para esta próxima campaña, el tema de qué tratamientos usar. Acá estamos pensando en un preemergente y, digamos, algo que resuena mucho en la zona y están todos los asesores preocupados de que estamos pensando en hacer ahora una aplicación. El manejo de la zona es una aplicación, un barbecho corto y después ir con un preemergente. Digamos, las condiciones de post-emergentes dentro del cultivo de rescate tratamos de evitar. Y vemos que estamos con costos muy altos hoy en día. Si vemos acá los costos del preemergente, si bien fueron para la campaña pasada
imagino que no han variado mucho, pero vemos, son los puntos rojos, vemos con tratamientos por debajo de $40 con un preemergente, tenemos el tratamiento 2, me tapa el tratamiento 2 de Sumitomo, tenemos el tratamiento 7 y el tratamiento 4 de BAF. El resto superan los $40 por hectárea. Y digamos, acá en la zona estamos como muy incentivados por el tema de los índices ambientales, los indicadores ambientales, se le da mucha importancia al tema del EIQ, y bueno, vemos que para soja, que ya lo vamos a ver después para maíz, la verdad que tenemos tratamientos con EIQ bajos o medios. En el caso de maíz vemos que los EIQ se nos van bastante por las nubes. Que bueno, eso es para el caso de soja. Para el caso de maíz, lo mismo, las empresas nos presentaron sus mejores estrategias. También tenemos las bandas toxicológicas, acá vemos que casi el 70% de los productos son banda azul, tenemos un 25% de productos con banda amarilla y un 5% con productos de banda verde. La verdad que la propuesta de CREA fue bastante light, fue atracina y S-metolaclor, que ya vamos a ver en los resultados que eh, flaqueó bastante en las primeras evaluaciones. Bueno, acá vemos que los tratamientos, bueno, la misma dinámica que nos pasó en soja, a los 30 días no había nacimientos prácticamente, con lo cual los controles fueron del 100%. A los 55 días vemos que hubo muchos tratamientos buenos. Hay 3 tratamientos que están por debajo del 80% de control: el tratamiento 4, el propuesto por nosotros; el tratamiento 7, Adengo y Arnes; y el tratamiento 8, Tervine, Extreme y Metolaclor. Y cuando nos vamos a los 70 días, con 125 milímetros encima desde la aplicación y sin cultivo, vemos que hay un solo tratamiento que se destaca, que es el de FMC Capacelit. Algunas imágenes, como les dije, los tratamientos estaban los de soja y después arrancaban los de maíz. Puede ser que digamos, para el este, que estaban los de maíz, hubiera un poco más de presión de colorado, lo vemos en los testigos, fotos a los 55 días. Acá pueden ver que hay un poco más de gramínea también. Y bueno, y cuando nos vamos a ver el tema de costos, la verdad que tratamientos preemergentes con costos que no superen los $40, tenemos el tratamiento 2, que era el de UPL, el Dynamic y Stream, y el tratamiento 9, que era el de Capacelit. Después todos los demás están por encima de los $40, y con lo que respecta a los EIQ, estamos con solo 2 tratamientos con valores por debajo de del EIQ 25, que sería un EIQ bajo medio, que son el tratamiento 5 de BAF y el 6 de Syngenta. Todos los demás tienen EIQ superiores. Entonces, bueno, digamos, es información que nosotros presentamos a la región, se toma y creemos que a esto hay que sumarle, digamos, una aplicación previa que la campaña pasada, digamos, no se pudo hacer, y por eso se pensaba en un reseteo a cero, digamos. Bueno, y como conclusiones o rescates de la campaña, fue un año que hasta el momento que hicimos las aplicaciones, hubo precipitaciones muy erráticas. El Colorado nació con lo que habíamos pensado mucho más tardío de lo pensado, y por eso se hizo la aplicación. Hay tratamientos que aún a los 70 días vemos que tiene una buena performance para el control de Colorado. Y como bien comentó la región centro, vemos muy importante el tema de la jornada y de hacerlo en el campo escuela. Los chicos de COIDEAS, que son los que llevan a cabo las aplicaciones y todas las evaluaciones, tienen muchos ensayos.
alrededor del módulo CREA, con lo cual el día que hacemos la jornada vemos el módulo CREA y podemos tener una visita por el resto de los ensayos con donde participan también las empresas. Este año lo vamos a repetir, pedimos hacer foco en gramíneas. De Colorado me parece que estamos un poco mejor que con gramíneas, sabemos cuáles son las estrategias, nos pueden escapar, pero creo que tenemos más herramientas que para el caso de gramíneas. Este año, hoy van a estar haciendo estamos pensando en dos momentos, residuales y luego al mes más o menos, o también viendo el tema de lluvias por la incorporación, hacer preemergentes. Estamos tratando de sembrar el ensayo como para ver el tema de fitotoxicidad y pensando en gramíneas anuales, Urocloa, Cloris, Eleucine. Creo que con eso estamos. Bárbaro, muchas gracias, Paula. Bueno, después habrá algunas preguntas para cuando terminemos la siguiente presentación, que es la de Lucas. Tenés que dejar de compartir, Paula, por favor. Así puede compartirlo. Gracias. Fantástico. Bueno, la última presentación es la de Lucas Casado, de NOA. Lucas, además de haber conducido el módulo regional, es el líder del proyecto Malezas. Así que, bueno, Lucas, adelante con la presentación. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias. Yo soy Lucas Casado. Actualmente me toca coordinar el proyecto de plaga y maleza y en la campaña junto a Gerardo Gómez, que es un chico que trabaja en la zona, llevamos a cabo este ensayo en el cultivo de soja. Bueno, un poco le cuento de qué es lo que se trata. Es un módulo que se hizo para el control de maleza en soja. A diferencia de lo que estamos viendo en otras regiones, una maleza que no tiene mucha información y lo que se va generando es información local. Nosotros trabajamos sobre Titonia tubiforme, que es una maleza de la familia de las Asteráceas, que tiene la particularidad que tiene mucho pulso de emergencia. O sea, encontramos que con las primeras lluvias de octubre o noviembre, dependiendo, nosotros tenemos en la zona norte un régimen muy monzónico y tenemos algunas lluvias esporádicas fines de octubre o mediados de octubre, y ya vamos teniendo el nacimiento de esta maleza, y tiene una particularidad, como les decía, de los tantos pulsos. Es una maleza que los preemergentes muchas veces no llegan a cubrir todo el ciclo de cultivo y hay problemas al momento de la trilla. Ya que, como pueden ver, porta esa planta es una planta muy grande que tiene un tallo muy grueso, si bien es un tallo herbáceo, pero un tallo que tiene mucho líquido y dificulta mucho la cosecha tanto de soja y maíz. Es una maleza que viene cobrando importancia en la región porque era una maleza que prácticamente en la zona se le veía en la ruta 9 yendo a Salta, y cada vez está entrando más en los campos y no tan solo afectando a los cultivos de soja y maíz, sino también a los cultivos, a las especialidades como los porotos y caña de azúcar. Bueno, este ensayo se hizo en un campo experimental en la zona de San Agustín, esto es el este de Tucumán. Y bueno, ahí tienen características de los tipos del tipo de suelo, pH y materia orgánica. Es una zona tiene bajo porcentaje de materia orgánica porque son zonas viejas de producción agrícola. Y en esta área, esta maleza viene creciendo fuertemente, sobre todo en esa área. Un poco para contarles lo del ensayo. Este ensayo que se hizo previamente, se reseteó el lugar donde se iba a hacer el ensayo, y el 12 de enero se hizo la aplicación de los preemergentes y la siembra del cultivo. Y esto es un detalle porque van a ver en algunos productos, nosotros en este ensayo también evaluamos fitotoxicidad y vemos algunas estrategias preemergentes. ¿Qué pasa cuando hay algunos efectos de lluvia en el nacimiento de las hojas? ¿Qué impacto pueden tener?
ustedes pueden ver que el 21 de enero, ya con la soja nacida, o naciendo esa soja, hubo una lluvia importante de 23 milímetros. Y después, el 11 de febrero, perdón, después el 20 o 21 de febrero, se hizo una aplicación de PO. Este ensayo tuvo preemergente y después PO emergentes que se cruzaron. Una cosa importante también es, estos ensayos se hicieron sobre una soja conquista de BAF, una cría en 79, B24, que es conquista, y porque el objetivo también en la zona, la tecnología esta se está imponiendo, o sea, los productores lo están usando, entonces hay muchas consultas de alternativas de manejo en pos de algunas malezas, sobre todo de hoja ancha. Bueno, el diseño del ensayo eran 10 tratamientos, el tratamiento 6 fue un tratamiento de testigo absoluto, pero todos los tratamientos tuvieron, además del absoluto, tuvieron un testigo pareado, se lo aplicó en este sentido y después se cruzó los poemergentes. Al mes de la aplicación se cruzaron los poemergentes, distintos poemergentes, para ver el efecto. En las parcelas teníamos el efecto de los pres más los post, y teníamos el dato de cómo trabajaban los post solamente sin tener un preemergente, ¿no? Un poco lo que contaba Diego, esa situación de rescate. Muchas veces yo siembro, no puedo hacer preemergente, y qué pasa si tengo que hacer el rescate. Bueno, estos son los tratamientos que se usaron, flumioxazin más piroxasulfone, que usamos FIRS. Después, algo muy clásico que se usa en la zona, flumioxazin más S-metalcloro, un producto de Sumitomo Zetamal, que es macetapir más flumioxazin, sulfentrazone más S-metalcloro, también es otro tratamiento muy usado en la zona. Probamos algo de tecnología que tienen nanotecnología, que le llaman como sulfentrazone más S-metalcloro en dosis reducida, testigo absoluto, pirosa magid, que esto puede ser Sidua PAC, si no me equivoco, como viene, Herodox más flumioxazin, Boraxor más S-metalcloro y diflufenican más S-metalcloro. También es importante que si ustedes buscan información para esta maleza, no hay mucha información por parte de los laboratorios, ¿no? Nosotros estamos generando información a nivel local porque no es una maleza que esté ampliamente distribuida en el país, son problemáticas locales, pero bueno, los miembros CREA de nuestra zona no demandan información para eso. En los POE emergentes que probamos, glifosato más 2,4-D en LIS, glifosato más 2,4-D de édalo, después glufosinato de amonio y glufosinato más fomesafen y fomesafen solo. También estamos viendo en otra experiencia que tenemos que muchas veces usar los POE emergentes en soja en lío con queja y no pensar en el residual cuando tenemos malezas que tienen dinámica, o sea, tienen mucho pulso de dinámica, es algo a prestar atención, ¿no? Pasa en Colorado, que los pulsos de Colorado siguen ocurriendo dentro del cultivo, entonces muchas veces si yo uso un quemante o uso un hormonal, bajo la presión, pero los nacimientos, o sea, lluvia continua, si el cultivo no me cierra, estamos viendo que siguen los escapes. Entonces sí creo que hay que prestar atención a esto de por ahí complementar con algunos productos estos hormonales o quemantes que tengan algún efecto residual para meterlo dentro del cultivo. Bueno, los preemergentes se hicieron 3 evaluaciones, 18, 30 y 45 días. ¿Qué es lo que vemos a destacar? Flumioxazin más piroxasulfone con controles muy buenos, se mantuvo estable durante hasta los 45 días, un 80%, y después productos como esto, ¿no? Imacetapir más flumioxazin, en este caso imacetapir tiene una dosis alta, tiene aproximadamente, si lo llevamos imacetapir al 10,6, que es como viene el imacetapir, o en muchas presentaciones como viene, está ahí en esta dosis de Zetamal a 1 litro 200, 1 litro 300, si no me equivoco. Y después, ¿qué vemos con esta maleza? Que hay productos preemergentes que tienen una residualidad muy corta, ¿no? Tienen un efecto interesante hasta los 20 o 25 días y después empiezan a caer, o sea, se escapan los nacimientos. Tengan en cuenta que esta maleza puede llegar a tener más de 10 pulsos de emergencia continua en el tiempo, o sea, llueve y nace, y eso hace muy dificultoso el manejo. Bueno, esto solamente para mostrar una foto, estos son los efectos
de las mejores alternativas que vemos a los 45 días, solo con un efecto pre. Esto es muy notorio, ya hace 2 años que venimos usando esta mezcla coformulada para el control de pasto cubano, es muy bueno. En este caso, en esta oportunidad, no habíamos no teníamos disponible en ese momento diclosulam, pero diclosulam también es una herramienta que muchos de los productores la tienen interiorizada, que es una alternativa interesante para el control de esta maleza. De hecho, ahora estamos haciendo unos trabajos en caña de azúcar con la gente de Agrofina, donde estamos probando dosis de 60 gramos de diclosulam para caña de azúcar, controlando esta maleza con resultados, la verdad, que muy interesante, ¿no? Y es algo que el productor de caña es un productor que le cuesta mucho más salir de los modelos tradicionales de atracina, metrina, y está animándose a probar este tipo de herramientas porque son herramientas que pueden ser mucho más eficientes para el control de algunas malezas, y por ejemplo esta. Bueno, también evaluamos fitotoxicidad. Yo le había demostrado en la presentación, cuando nosotros sembramos el 12 de enero y aplicamos los preemergentes, a la semana hubo una lluvia de 23 milímetros, justo cuando se daba el momento del nacimiento de la soja. Y observamos una fitotoxicidad muy marcada en 2 productos. Justo en lo que tenía en el 7-piroxosulfonemagil y Boraxor, que tiene un PPO más, o sea, tiene 2 PPO, pero en ambos la misma fitotoxicidad. La verdad que me parecía súper extraño. Yo había probado y había hecho de manera comercial muchas veces esta estrategia. Me pongo en contacto con gente de BAF a nivel local para preguntarle qué es lo que podía hacer, y me mandan a leer el marbete. Cuando vos lees el marbete de HIT, la recomendación son 7 días antes de la siembra. Y un poco el mensaje acá es: tenemos que respetar los marbetes, o tenemos que respetar las recomendaciones del fabricante. Me había pasado a mí en otras circunstancias, a nivel de producción, haber hecho la aplicación de una mezcla con HIT y sembrar el otro día y nunca tener problemas. Y justo se ha dado una condición que es muy poco frecuente, o muy poco, es raro, que se haga una lluvia cuando están haciendo el cultivo, que yo no la tenía vista. Y bueno, un poco es cuando te mandan a leer el marbete, te recomiendan el marbete, eso no hacerlo detrás de la siembra por estos problemas que pueden existir. La verdad que uno por ahí son cosas que no se da cuenta, y hay que tener en cuenta. Solamente para mostrarlo, yo veía este quemado, este amarillamiento blanqueado, y ven algunos síntomas de fitotoxicidad. Si bien el cultivo ha perdido algunas plantas, han quedado un stand aceptable, pero es algo que creo que sí tienen que tener en cuenta a la hora de usar un producto. No dejen de leer las recomendaciones, y sobre todo si no lo han usado nunca, con más razón, ¿no? Esto es para ver los efectos de control post-emergente. En el caso de los post, que estamos viendo que Titonia o pasto cubano es sensible todavía al glifosato. O sea, usando glifosato yo puedo obtener muy buenos controles. Obviamente, cuando la planta tiene más de 50 centímetros, 60 centímetros, porque tiene una maleza que crece muy rápido, o hoy la ve chiquita y a la semana, con humedad y temperatura, crece muchísimo. Sí estamos viendo que con glifosato, o con las mezclas, o glufosinato, o fomesafensolo, tenés muy buenos resultados hasta el mes. Sí, acá dejaría el concepto: si tengo que trabajar con una maleza que tiene mucho pulso de emergencia, o todavía va a tener pulso de emergencia en el cultivo, por ahí evaluar el año y tratar de poner un residual dentro para acompañar a ampliar la residualidad de los preemergentes. Pero bueno, estamos viendo que todas las alternativas en post están funcionando bastante bien, por lo menos para esta maleza. Hay solamente 2 fotos, una de Enlist, que acá era una foto a los 15 días, es lo que uno por ahí ve, ¿no? Que se empieza a poner el ápice amarillo, que uno a los 15 días dice no pasó nada con el tratamiento, pero sin embargo hay que darle tiempo porque funciona muy bien. Es distinto cuando voy a poner un quemante, o sea, un quemante como glufosinato, por ahí los efectos son un poco más rápidos. También, al igual como otras zonas, estamos trabajando y haciendo cruzar las bandas toxicológicas con EIQ, y vemos cómo las distintas alternativas de los preemergentes tienen
cuántos kilos de principio activo van por hectárea, sumado del PO. Habría que también hacer un trabajo acá de sumar pre más poco, cómo quedaría eso. Y también estamos trabajando en EIQ y vemos cómo algunas alternativas, como las que salían mejor rankeadas en eficacia, tienen menos impacto ambiental. Y después en los POS sí estamos viendo que hay algunos que tienen menos impacto ambiental que en otros. Por ahí, particularmente con el caso de glifosato, por la cantidad de litros que hacemos, la cantidad de principio activo que se aplica, esos IQ dan mayor resultado. Y muchas veces uno tiene el concepto, no son banda verde, entonces impactan menos. Bueno, también vemos, o sea, en estos gráficos podemos ver cómo las distintas alternativas están impactando. Y creo que, como decía Paula recién, lo interesante de CREA, que está trabajando en esta línea, es tratar de buscar eficacia de productos que sean buenas, con menos impacto ambiental, y esto nos visibiliza, o nos hace visible cómo estamos trabajando, y nos permite tomar conciencia de las alternativas que uno elige. Ya para ir cerrando, esto es como les decía, Pasto Cubano está siendo una maleza relevante. Hoy, a nivel de las empresas, no tenemos gran demanda de trabajo, salvo algunas, por algunos nichos, en algunos cultivos, como caña de azúcar y demás. Lo vemos que en el cultivo de soja y maíz está siendo relevante. Si bien muchas alternativas que hemos probado hasta los 20 días de emergencia tienen un control aceptable, pero después se les empieza a escapar, entonces ahí habría que pensar si esta maleza target del lote, entrar rápidamente con la alternativa de POS para que no genere mucha competencia. Y dentro de los preemergentes vemos con muy buenos ojos la mezcla esta coformulada de macetar pirma flumioxacin y flumioxacin más piroxa. Y en cuanto a los POS, vemos muy buenos controles de la mayoría de los POS para esta maleza. Como les decía, hoy no estamos viendo fallas de control con glifosato para cubano. Lo que sí es muy importante es manejar la altura, ¿no? No tratar de pasarse de los 10-15 centímetros, porque después, cuando la controlamos a la maleza en mayor altura, lleva mucho más tiempo controlarla. Si bien logras controlarla, pero es mucho mejor trabajar con maleza más chica. Bueno, no quería dejar de agradecer a BAF y a YPF por la ayuda y el acompañamiento de este año en el proyecto, y también a nivel regional no quería dejar de agradecer a la región NOA y a Agrofina, que también apoyó a parte de este proyecto a nivel local.